Muy buenas noches, mis hermanos. Muy feliz de volver a estar con ustedes acompañándoles. Hoy vamos a tocar un tema un poco delicado, pero queremos que la presencia de Dios esté en nuestro medio. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, porque en tu amor nos has permitido estar acá para alabarte, para glorificar tu nombre. Y en este momento en especial queremos ir directamente a tu palabra para buscar el alimento sólido que nos va a mantener en la lucha espiritual. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy está dirigido especialmente a nuestra hermandad, al pueblo de Dios, a aquellos que ya conocen de Cristo y que están en ese camino hacia la salvación. Es importante que entendamos que cuando vamos a la Biblia tenemos que ir sin preconceptos, sin sesgos en relación a nuestra imagen de Dios. Yo sé que muchas veces nos hemos dado la imagen de que Dios es un Dios de amor, tardo para la ira y grande misericordia, lo cual es verdad. Sin embargo, también nuestro Dios tiene características de juicio, de justicia, que tienen que ser también resaltadas por lo solemne y reverente que debemos ser ante su presencia por ser Él quien es Él. Por lo tanto, durante mucho tiempo se nos ha dado una única imagen de Dios. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero a nadie le gusta escuchar que Dios tal vez es un Dios que da justicia, que castiga. ¿Por qué? Porque en el mundo ya hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y pensar que Dios, el Dios que nos creó, que nos ama, nos va a castigar es como que es complejo, es difícil en algunas ocasiones. Pero lo importante es que tengamos confianza en Dios. A veces huimos de esos pasajes difíciles que son los que los ateos o los no creyentes utilizan porque no sabemos ni cómo explicarlos, pero en realidad lo que tenemos que hacer es afrontarlos y decir, ¿qué tiene Dios para mí en este momento? ¿O qué tiene Dios para mí en este texto bíblico? Así que, de alguna forma, la misericordia de Dios se manifiesta aún a través de estos textos y por eso es que es importante que busquemos de Él diariamente. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de reconciliación. Sin embargo, Dios también es un ser que tiene sentimientos y que tiene dolor. Y es de la nada, como en Jeremías, el capítulo, vamos a buscar, pueden abrir sus Biblias en el capítulo 10, el capítulo 15 de Jeremías. El versículo 6 dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Es interesante que esta es una frase que no encaja en nuestra mente, por lo menos en la mía, dentro de la imagen de Dios. No sé si alguna vez te has imaginado que Dios reaccione de esa manera. Estoy cansado de tener compasión. ¿Qué habrá pasado para que un Dios de amor, para que un Dios de paz, para que un Dios de perdón esté reaccionando de esta manera? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho el pueblo de Dios para que Dios se haya sentido tan mal y haya hecho estas declaraciones tan duras? Muchos de nosotros tal vez podemos decirle, bueno, Dios, pero tampoco para tanto, entiende, recuerda que somos pecadores, recuerda que todavía no estamos en el cielo, en la glorificación, pero en realidad sabemos que a Dios no se le habla de esa manera. A veces queremos Dios, pero sé paciente con nosotros, pero en realidad Dios ya está siendo demasiado paciente con nosotros. Me gustaría proponerte que estas imágenes o estas expresiones no nos hablan de un Dios tirano, sino de un Dios sufriente que llora por la maldad de su pueblo y que no puede tolerar más el pecado en el que el pueblo está viviendo. Un Dios que sufre las consecuencias del pecado. Un Dios al que le duele cada persona que se pierde. Un Dios al que le duele el sufrimiento, le duele profundamente esa angustia que el pueblo está pasando y aún a pesar de que están pasando por eso, todavía se rebelan contra Él. Porque el pueblo no lo toma en serio. El pueblo prefiere sufrir lejos de Dios que tal vez pasar por algún tiempo de angustia cerca de Dios. Déjame explicarte un poco a qué me refiero cuando digo un Dios sufriente. Tenemos un Dios que nos ama apasionadamente. Apasionadamente es un amor lo más cercano al amor de una madre o un hijo o de unos esposos que están súper enamorados. El problema es que Él detesta el pecado con todas sus fuerzas.
Y el hecho de que nosotros pecamos lo puso a él en una situación bien compleja, una situación bien difícil porque no quería destruirnos, pero no puede permitir que el pecado siga existiendo. Y el problema es que el pecado habita en el ser humano. No existe pecado fuera de un ente, sino que el pecado existe en el ser humano. Isaías 59:2 declara lo siguiente, y pueden buscarlos en su Biblia, en Isaías 59:2. Y dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Así que el problema acá tiene que ver con nuestros pecados y no con Dios. Nuestros pecados son los que hacen la barrera de separación entre lo que Dios quiere y lo que nosotros anhelamos en nuestro ser, que no es obviamente lo que Dios quiere. Dios es la cura para el pecado, pero para que el pecado desaparezca tendría que desaparecer la persona que lo posee. Así que Dios buscó una ecuación o una forma para resolver el tema, y Dios, por amor a nosotros, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dijo, me voy a acercar y me voy a contaminar del pecado, porque la Biblia misma dice que en Isaías que Él se hizo pecado por nosotros. No sé si es en Isaías, pero la Biblia lo dice, que Dios se hizo pecado por nosotros. Y ahora, más que nunca, tenemos la oportunidad de entender que el amor de Dios es infinito. No fue Él que se alejó de nosotros, sino nosotros que nos alejamos de Él. Durante toda la historia, Dios ha estado intentando hacer pactos, compromisos, contratos con nosotros como para que nosotros nos mantengamos en el camino correcto. En toda la historia Él ha estado buscando la forma de amarnos, de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las cosas funcionen y que prontamente estemos juntos? ¿Cómo podemos hacer? Pero parece que nosotros como humanos, toda la historia hemos estado huyendo de la gracia, del perdón y de la misericordia de nuestro Dios. A veces malinterpretamos sus intenciones, a veces lo acusamos de que siempre nos desea algo mal, cuando por lo menos en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, Dios mandaba mensajes de reprensión y de amonestación. Pero Dios es un Dios de amor, Dios no es un Dios tirano. Qué inmensurable amor, que nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:5. Yo no sé si se logra explicar, pero es un profundo misterio el de Cristo muriendo por su creación. Cristo muriendo por ti y por mí. Un amor tan grande que vino a morir por lo suyo, aún sin escatimar la grandeza y la majestad, aún cuando lo suyo no le recibió. Y esto es triste, porque si tú te pones a ver la escena cuando Cristo estaba acá en la tierra, Él vino, dio amor, se dio a sí mismo. Estuvo dispuesto a sufrir, porque mientras haya pecado, el amor implica sacrificio, y el sacrificio tiene que ver con sufrimiento. Y a pesar de que el amor sea algo tan maravilloso, mientras Él daba amor, recibía odio. Mientras Él se entregaba a sí mismo, recibía golpes, recibía bofetadas. Y yo creo que ese es el momento más crucial, cuando Él está allí, todos comienzan a gritar, ¡crucifícale! 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 En ese momento, yo me puedo imaginar Él diciendo, tanto amor que les he estado dando durante tanto tiempo, y ellos no entienden. Ellos no entienden las consecuencias de esta decisión que están tomando. Yo quiero que vayamos a la Biblia, porque justamente en esta cita en Jeremías, cuando vamos a Jeremías, el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que en realidad la implacable ira de Dios tiene una razón. Antes de ir a Jeremías 15, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes,
Porque en el libro de Segunda de Reyes nos da el contexto sociocultural de qué era lo que estaba pasando en la época. Para darles un contexto breve, años antes, como unos 30, 40 años antes, estaba el reinado del rey Manasés, que fue el peor que tuvo el pueblo de Judá. Sin embargo, después del rey Manasés vino uno que se llamó Amón. Amón reinó 2 años y fue asesinado por los siervos de él. Amón siguió los pasos de Manasés, ídolos, orgías, de todo, no se arrepintió de nada. Y los siervos lo mataron y obviamente iba a quedar Josías. El tema es que el pueblo, al enterarse de que habían matado a Amón, miren lo que dice en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 21 del 23 y 24. Dice, los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Obviamente, esto había pasado. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a Josías, su hijo. Y Josías tenía simplemente 8 años. Lo interesante es que Josías intenta acomodar su vida. Si vemos en el capítulo 22, dice que él y su madre hicieron lo correcto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sin embargo, la ira de Jehová persiste contra Judá. Y no se trata del rey que estaba, sino se trata de las personas que estaban viviendo en ese momento. Manasés reinó durante 55 años. Después 2 años más el rey Amón. Y después comienza el reinado del rey Josías. Muchas de las personas que estaban adultas, que estaban jóvenes, que habían participado de todo el pecado del rey Manasés y del rey Amón, estaban vivos en el tiempo de Josías. Lo interesante es que cuando llega Josías al poder, si leemos el capítulo 23, versículo 24 en adelante, dice que Josías barrió a sí mismo a los encantadores, adivinos y terafines y todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Isías, que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. O sea, el rey era un rey ejemplar por todo lo que estaba haciendo. Estaba haciendo volver al pueblo de Dios a sus verdaderas raíces en relación con Jehová. Pero presten atención a lo que dice acá. Con todo, Jehová no desistió del ardor de su gran ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Y Jehová dijo, también apartaré de mi presencia a Judá como aparté a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa a la que dije, allí estará mi nombre. Qué triste se siente ser rechazado por Dios. Pero el tema acá no es culpa de Dios. El tema acá es culpa de nosotros. Nosotros como pueblo somos rebeldes. Nosotros como pueblo, a pesar de las oportunidades que nos da Dios, no volvemos. Nosotros como pueblo, a pesar de las dificultades que estamos pasando, como que no despertamos de nuestro letargo espiritual. Jeremías, volvamos a Jeremías, el capítulo 15. Jeremías 15, si vemos todo lo que menciona Dios en el versículo 7, dice, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. O sea, a pesar de que hice todo lo malo para ver si recapacitaban, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos un destructor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayeran terrores sobre las ciudades. En fin, hay de todo pasa. Pero ellos no se volvieron. Más adelante vemos que en el capítulo 18, nuevamente hay otra ilustración que más adelante vamos a tocar. Pero me quiero enfocar en el versículo 11. Dice, ahora pues habla todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, esto ha dicho Jehová,
Yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Dios está llamándolos antes de que pase la destrucción. Dios les está diciendo, arrepiéntanse. Ahora yo quiero aclarar algo acá. Esto no es que Dios dice, bueno, voy a agarrar a este pueblo y voy a venir para que lo castigue. No. El mundo en sus negocios, por así decirlo, está manejándose. Pero Dios que conoce lo que va a pasar, Él sabe que Él tiene la oportunidad de impedir que ciertas cosas pasen, si Él no lo quiere. Pero Él solamente va a interferir si nosotros le buscamos y pedimos que interfiera. Si nosotros no le buscamos, si nosotros le buscamos solamente por un interés o por una necesidad, no sé qué podemos esperar de Él. Porque las promesas de Dios son para sus hijos fieles, que confían en Él y que están dispuestos a hacer su parte. Hay promesas que son para todos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, entre otros. Eso es para todos. Pero hay promesas específicas de salvación, de confort, de esperanza que solamente Dios hace para su pueblo cuando están en el camino correcto. La respuesta que en el versículo 12 del capítulo 18 de Jeremías dice Jehová, pero dirán, es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es muy triste ver cómo el pueblo de Dios, a pesar de tener a Dios, el Dios verdadero, no tenían una convicción certera de cómo adorar a Dios. Me refiero a las naciones paganas, las naciones que tenían algún problema, las naciones que tenían alguna dificultad, porque pasaba de todo, ellos tenían sus propios ídolos y ellos no tenían al Dios verdadero. Así que yo no me imagino cómo puede ser la vida de las personas en esas naciones donde habían sacrificios, orgías, pecados. Pero cuando nos vamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía al Dios correcto. El pueblo de Israel tenía la verdad, pero ellos decidieron rechazarla. Les bastaba con saber que conocían al Dios verdadero, pero su malvado corazón iba hacia otra dirección. Yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo hoy, ¿será que estamos poniendo algún otro ídolo antes que Dios? ¿Será que a pesar de toda esta crisis que estamos pasando con el coronavirus, crisis económica, crisis política, crisis social en general, aún no hemos despertado de nuestro sueño espiritual y hemos buscado de Dios con todo nuestro corazón? Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también nuestro Dios, como dice la palabra, se cansa de tener compasión. Nosotros conocemos que va a llegar un momento donde el tiempo de gracia, la puerta de la gracia se va a cerrar. Nadie sabe cuándo será. Pero la puerta de la gracia se puede cerrar para ti o para mí en cualquier momento, sea por alguna enfermedad, por algún accidente. Dios no lo quiera, pero es la realidad y tiene que hablarse y tiene que decirse. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Esa promesa es maravillosa que se encuentra en Isaías 55. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo lindo de estas promesas es que si vemos el libro de Isaías, el libro de Jeremías, todos los profetas eran profetas del pueblo de Dios. Eran profetas que Dios envió específicamente para su pueblo, para que volvieran a Dios, para que obedecieran lo que Dios había dicho, para que se arrepintieran de su pecado. Nosotros hoy tenemos el espíritu de profecía. Nosotros tenemos los pastores que de una manera imperfecta intentan continuar el legado que nos dejó Cristo cuando estuvo acá en la tierra. Un llamado de alto calibre
que cada uno de nosotros tiene que aceptar como suyo. Nosotros fuimos llamados y vivimos en una era donde estamos en el sacerdocio de todos los creyentes. Es un sacerdocio que es abierto para cada uno de nosotros. Así como dice Pedro, en la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy tenemos la oportunidad de aceptar ese desafío y decir, Señor, yo quiero luchar, yo quiero mantenerme firme aunque se desplomen los cielos. Yo quiero avanzar, aunque toda la sociedad se esté deteriorando, aunque tal vez en la iglesia haya muchos problemas, haya muchas situaciones difíciles, yo quiero mantenerme firme a ti. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel, que mientras estaban conociendo la verdad, estaban en pecado. Mientras conocían al Dios verdadero, crearon sus propios ídolos. Y hoy en día muchas veces hacemos eso con candidatos políticos, con equipos de fútbol, equipos de béisbol, de básquet. Nos creamos un ídolo, celular, el internet, las redes sociales, algo que ocupe el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas. Estos días yo me hice un desafío personal. Yo dije, si yo leyera tanto la Biblia como uso el celular o como lo leo, ¿cuánto más no sabría de la palabra de Dios? Así que decidí hacer algo que es un poco riesgoso, pero al mismo tiempo es algo que creo que va a traerme gran bendición, y es llevarme la Biblia a todos los lugares en la mano, así como tengo el celular en la mano. Cuando tengo un tiempito libre, buscar la manera de leer. No lo estoy diciendo para decir, oh, wow, soy una persona santa o algo así, sino simplemente para darte una idea. Si tú quieres entregar a Dios todo tu corazón, si quieres realmente comenzar a vivir una vida llena, plena, libre de pecado, libre de culpa, solamente con Cristo puedes encontrarla. Hoy tú puedes decidir reencomendarte, reentregarte a Cristo. Yo sé que hemos caminado esta vida cristiana, sé que hemos luchado, sé que Dios se ha manifestado muchísimas veces y nos hemos dado cuenta, pero la lucha es diaria. La lucha es diaria y no podemos agarrar la comida de un día y distribuirla entre varios días para ver cuánto nos dura, porque en realidad la vida espiritual es una guerra constante y, como dice el Espíritu de Profecía, no podemos estar ni un minuto, ni una hora tranquilos si no estamos cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo está esperando ese momento. Familia, quiero cerrar con esta cita que se encuentra en Jeremías 18. En Jeremías 18, a pesar de todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, habla de un alfarero. Y no solamente de un alfarero, sino de cómo el alfarero moldea el barro para crear una vasija. Lo interesante es que Dios busca analogías para ilustrar el nivel de amor que Él tiene por nosotros. Y a pesar de que ellos estaban en prostitución, idolatría, pecados, sacrificios humanos, lo que sea que haya estado el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en el momento de Manasés y de Amón y todo lo demás, Dios, a pesar de la infidelidad, aún tiene compasión. Y el capítulo 18 dice lo siguiente, a partir del versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y yo quiero destacar dos cosas de esta cita. En primer lugar, el barro. Cada uno de nosotros fuimos formados originalmente del polvo de la tierra y Dios nos formó con su mano. Dios no habló, sino que nos formó. Y esta es una muy hermosa ilustración para reflejar la dedicación
y la pasión que tiene Dios por cada uno de nosotros y por amarnos y por crearnos y hacernos una obra perfecta, una obra de arte. Sin embargo, en el versículo 4 dice que se echó a perder en sus manos. Cuando caemos en pecado, cuando caemos en problemas, en cosas que no nos da orgullo comentarlas a nadie, es bueno que recordemos que aún rotos estamos en las manos de Dios. Es difícil sentirse así en ese momento. En ese momento más bien sentimos que Dios está tan lejos de nosotros y nos sentimos rotos y solos. Pero en realidad lo que la analogía está diciendo es que mientras Él hacía la vasija de barro, se echó a perder en sus manos. Ahí estaba, cuidándola, dándole forma. Y si se echa a perder, ¿qué es lo que hace el maestro? Esta es la promesa más maravillosa. Dice, pero Él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Las vidas transformadas es según a lo que Dios le parece mejor para ti. Nosotros podemos decir, Señor, ahora yo quiero hacer esto y esto, pero Dios tiene una idea mucho mejor para ti, solamente si te mantienes en las manos de Cristo mientras Él está trabajando en tu vida. Personalmente, yo sé que Él tiene mucho que hacer conmigo y no quiero nunca endurecerme tanto que después cuando se rompa ya no sirva para nada. Quiero mantenerme moldeable, quiero mantenerme flexible para que Él pueda hacer y deshacer en mí lo que Él necesite. Porque tarde o temprano, cuando venga Cristo, vamos a ver las consecuencias de nuestras actitudes, de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. Hoy es el día de renovar nuestros votos con Cristo. Hoy es el día donde tú y yo podemos decir, Señor, tal vez no estuve teniendo de una manera obvia un ídolo, así como en la antigüedad tenían sus formas de ídolos. Tal vez no estoy teniendo orgías, tal vez no estoy sacrificando a mis hijos en el altar, pero tal vez estoy teniendo pensamientos que no deberían estar allí. Tal vez estoy poniendo otras cosas en lugar de lo que te corresponde a ti. Tal vez estoy poniendo a mis hijos en el altar de la televisión y del internet, donde se los estoy entregando al enemigo literalmente, porque no hay control sobre lo que ellos hacen, lo que ellos ven, y el tiempo que dedican allí es mucho más que el tiempo que dedican a conocerte a ti. Tal vez he estado haciendo esas cosas mal. Sin embargo, yo reclamo la promesa que está en tu palabra, que si yo me daño en tus manos, tú me vas a restaurar. Clamemos esa promesa con todo nuestro corazón y hagamos lo mejor posible para que Dios no sufra por nuestra culpa. A veces tenemos la imagen de que Dios es un Dios racional que no siente, pero déjenme decirles que si Dios nos creó a su imagen y semejanza y nosotros tenemos sentimientos y emociones, ¿de dónde sacamos esos sentimientos y esas emociones? De Dios. Por eso Dios en algunas ocasiones se expresa con un lenguaje humano como para identificarse un poco con nosotros. Pero sí, Dios sufre. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que le rechazamos, que le damos la espalda, Dios sufre porque nos ama. El pecado es un misterio duro, que Cristo venció. Cristo venció en la cruz ese pecado, esa maldad que nos tenía esclavos. Pero aún así, hoy, si no nos ponemos serios con el llamado que Dios nos ha hecho, difícilmente vamos a poder lograr la meta que Él tiene establecida para cada uno de nosotros. Ora conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento en especial, entregamos nuestras vidas en tus manos, para que tú cambies lo que tengas que cambiar, quites lo que tengas que quitar y renueves nuestra vida. Hemos estado mucho tiempo pecando
tomándonos el pecado a la ligera cuando en realidad entendemos que el pecado te lastima demasiado. Y el llamado de hoy es para que renovemos nuestros compromisos contigo, Señor. Si en algún momento nos dañamos en tus manos, por favor renuévanos y ayúdanos a vivir conforme al propósito para el cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas una linda noche y ha sido un gustazo poder compartir nuevamente con ustedes. Que esté muy bien.